Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Me da mucho gusto recibirles, el que estén aquí. Me siento muy honrada con su presencia y distinguida por el licenciado Edmundo Ariel Izquierdo Herrera, jefe del Departamento de Educación Secundaria Técnica en el Valle de México, quien propicia este encuentro y esta conversación. Gracias por estar aquí. Antes de iniciar formalmente esta conversación en terrenos pedagógicos o académicos, yo quiero compartir algo muy personal y que tiene que ver con lo que soy. Mi origen es de una familia humilde, económicamente hablando, y que tiene muchas cosas muy importantes, como lo es esa parte valoral, ese esfuerzo incansable de superación. Yo provengo de una familia de maestros, de grandes maestros, y mi padre, el maestro más grande que yo he conocido. Y él siempre tenía palabras muy sabias y decía que todo lo que teníamos que hacer en la vida tenía que hacerse dando siempre el mejor esfuerzo, tratando de siempre dar lo mejor, no solamente en el aspecto del trabajo, sino siempre implícito valores como lo es la sencillez, como lo es la honestidad y sobre todo siempre ser agradecidos ante lo que la vida nos presenta. De tal manera que ante este deseo siempre de superación, yo ingreso a la vida productiva del país a escasamente 15 años e ingreso a la iniciativa privada, donde me pude desempeñar como auxiliar de educadora porque yo era egresada de una escuela secundaria técnica del Distrito Federal y había obtenido mi certificado, mi constancia como auxiliar en contabilidad. Eso me dio la oportunidad de poder ingresar a la vida laboral en la iniciativa privada. Sin embargo, a pesar de que me gustaba mucho mi trabajo, los horarios y los tiempos no me permitían seguir superándome, por lo que tuve la necesidad de buscar otras opciones que me permitieran lograr mis objetivos. En cierta ocasión se presenta esta gran oportunidad y me invitan a cubrir un interinato por 3 meses, un interinato por gravidez. Al entrevistarme con el director de la Escuela Secundaria Técnica número 35, ubicada en el municipio de Apasco, Estado de México, se me hace esa propuesta, la cual de entrada acepto. Sin embargo, al platicar con el ingeniero, él me propone que me incorpore, que no acepte el interinato de 3 meses y que me incorpore al ámbito administrativo. Y lo acepto gustosa, porque eso me iba a dar la oportunidad de seguirme superando. En el mes de septiembre de 1979, siendo el ingeniero Javier Barragán Valderas el primer jefe de departamento en el Estado de México, tiene a bien otorgarme 24 horas para cubrirlas en el taller de secretariado, las cuales acepto con ese compromiso firme de poder hacer lo mejor que estaba en mí. Reconozco que en esos momentos tenía yo limitaciones en el ámbito de mi formación, pero me encontré con un grupo de maestros y directivos que me ayudaron y que constantemente estaban apoyando las actividades para que mi labor se desarrollara de una manera eficiente.
ahí empecé a ser maestra, a ser docente. Y pude descubrir que eso era lo que me gustaba. Pude descubrir que para eso había nacido Irma Vera, porque orgullosamente me siento ser profesora. Y dentro de las anécdotas que puedo yo compartirles, es que fue difícil. Fue difícil porque tenía que estudiar muchísimo para poder enfrentar esa tarea. Pero pude encontrarme con unos chicos, unos jóvenes que tenían, al igual que yo, muchos deseos de superación. Porque en aquellos tiempos los chicos de esa escuela eran sumamente estudiosos y eso promovía en mí el interés a seguirme superando. Era algo muy extraordinario porque esta escuela está en un lugar que yo le decía paradisíaco, porque había mucha vegetación, habían muchos elementos con los cuales nosotros los maestros podíamos interactuar de una manera natural, extraordinaria. Y yo recuerdo con mucho cariño y con nostalgia el que pudiera trabajar inclusive bajo la sombra de un árbol que se encontraba justamente al costado del taller de secretariado, e invitaba a los chicos y transformaba ese espacio escolar, ese espacio en algo natural, y buscaba en cada uno de los elementos a mi alrededor el pretexto para poder discutir. No solamente los aspectos que marcaba el programa en términos de contenidos, sino más allá, el poder descubrir con ellos lo maravilloso que se tenía a su alrededor, propiciando los valores, propiciando que los chicos interactuaran y pusieran en práctica estos valores universales. Dentro de las anécdotas que también recuerdo, es un ambiente y un clima laboral espléndido. La escuela contaba con todo el apoyo por parte del municipio, los maestros éramos sumamente reconocidos. Dentro de este periodo estuvo, como ya les comenté, el ingeniero Javier Barragán Valderas, después nuestro queridísimo maestro Silvano Ánimas Meraz y el profesor Asterio Campos Arana, en el tiempo en que yo estuve ahí. Sin embargo, he de compartirles también muchas anécdotas, porque para poder llegar a esa institución tenía que viajar muchas horas. Yo vivía en Ciudad Nezahualcóyotl y tenía que trasladarme de este lugar saliendo a las 4:30 de la mañana de su casa para poder llegar a tiempo. De ahí me trasladaba a la escuela donde yo estaba estudiando y regresar a la casa de ustedes a las 11 de la noche. Entonces era realmente un desgaste importante físico, pero tenía de mi lado lo más maravilloso que tenemos las personas, la juventud. Y esa juventud me impulsaba a no doblegarme y sabía que tenía algo importante que hacer. Seguramente me equivoqué, seguramente cometí errores, pero también siempre tuve muy claro cambiar, mejorar, prepararme. En la gestión del profesor Asterio Campos Arana, yo le solicito que me ayude a buscar un cambio a Ciudad Nezahualcóyotl. Para ese entonces ya se encontraba como jefe de departamento el ingeniero Sergio Juárez Ruiz y en la subjefatura administrativa el ingeniero Ignacio Villalba Urrutia. A través de ellos pude lograr mi cambio a la Escuela Secundaria Técnica número 5 de Ciudad Nezahualcóyotl. Otro espacio, otro reto. Iba temerosa, pero ¿cuál va siendo mi gran sorpresa, maestra Jackie? Que me recibe con los brazos abiertos el director, el licenciado Joaquín Dorantes Córdoba, y me da una grata bienvenida. Justamente en ese tiempo yo estaba ya estudiando la licenciatura en educación física
Y tuve la oportunidad al mismo tiempo, porque pues dicen que yo he sido muy bendecida y creo que sí, porque las cosas se iban acomodando como yo las había pensado. Estaba ya en el lugar que yo quería, que era la Escuela de Educación Física. Estaba ya más cerca a mi domicilio y estaba en un lugar donde me habían recibido muy bien. Ahí también llegué a dar clases de secretariado. Llevaba yo 24 horas. Y se me otorgan otras horas, 12 horas, en educación física. ¿Qué más podía pedir una chica de escasamente 20 años? ¿Qué más podía pedir cuando todas las cosas estaban resultando bien? Entonces el compromiso crecía. El deseo por ser mejor estaba presente. Se combinan entonces las dos actividades, la que atendía en el taller de secretariado, así como las clases en educación física. Y a la par, en la Escuela de Educación Física me invitan a formar parte de la selección de voleibol. Obviamente me da otro espacio de aprendizaje, el cual lo llevo a la secundaria técnica número 5. Se genera un equipo representativo de la escuela de voleibol, con chicos que al igual que yo eran inquietos y tenían deseos de transformar el mundo. Y logramos en los encuentros deportivos escolares que se estaban llevando a cabo ser campeones estatales. De manera paralela, mi compañera y amiga Rocío Calvo Domínguez, con quien hice mancuerna, también tiene logros importantes en el terreno deportivo. Entonces dijimos, algo bueno tiene que suceder aquí, y lo hicimos. Nos pusimos de acuerdo y entonces reafirmé que el trabajo colaborativo, que el trabajo en equipo funciona, porque nos funcionó muy bien, encontrando grandes niños con muchas habilidades en el deporte, en el atletismo, los cuales en las diferentes competencias participaron obteniendo también buenas posiciones. Eso nos daba la oportunidad de gozar de lo que hacemos, porque yo creo que la docencia se debe de gozar, se debe de disfrutar. Cuando uno ve que el otro aprende y que logra uno trascender en ellos, es así como un alimento al espíritu, ¿no? Posteriormente, mejor dicho, paralelamente se estaban llevando a cabo los encuentros académicos, culturales y tecnológicos. Entonces, ¿qué pasaba con la otra área que yo estaba atendiendo, que era secretariado? Pasa algo extraordinario. Los niños, no sé qué era lo que sucedía, pero les gustaba lo que pasaba en el taller de secretariado. Y al concursar, al participar en estos encuentros, Irma Vera se da a conocer. Se da a conocer porque la mayoría de los chicos que participan en los encuentros resultan ganadores, siendo estos dignos representantes de las etapas posteriores, de la etapa estatal. Entonces, pues nuevamente uno se llena de satisfacción y dice, vale la pena lo que está uno haciendo. Pero también hice mancuerna con los padres de familia. Yo recuerdo que cuando los convocaba a una reunión, ellos asistían y se comprometían y reconocían el trabajo que nosotros realizábamos en esa escuela, que obviamente se combinaba y se nutría con el trabajo no solamente de Irma Vera, sino con el trabajo conjunto de maestros, de directivos. Hacíamos un verdadero equipo de trabajo. En el año de 1981, al concluir el ciclo escolar 80-81, estando en gestión en la escuela como director, el profesor Antonio Medina Vara me llama a su oficina y me dice, maestra,
el jefe de departamento está buscando un profesor o una profesora que se pueda incorporar al equipo de trabajo de la subjefatura técnico-pedagógica. Para mí ese espacio era mucho, o sea, para mí quienes estaban en ese lugar eran gente con muchísima experiencia y a los cuales yo les reconocía porque tenía la oportunidad de conocerles algunos. Y para mí era muy difícil pensar llegar a ese lugar. Sin embargo, a fines del mes de julio de 1985, justamente cuando tenía 2 semanas de haberme titulado de licenciada en Educación Física, me manda a llamar el director, el profesor Antonio Medina Vara, y me dice, textual: maestra, el jefe de departamento está buscando un maestro o una maestra para incorporarse a su equipo de trabajo de la subjefatura técnico-pedagógica. Y me atreví a dar su nombre. No le había querido comentar nada porque no quería ilusionarla y qué tal si esto no resultaba. Y mire, maestra, aquí tiene su oficio para que se presente en breve a las oficinas del departamento con el profesor Antonio Mondragón González. No sé qué va a pasar, no sé si la acepten, pero por lo pronto yo hice lo que estuvo en mis manos. Y me dijo cosas muy lindas. Acudí al llamado, me presenté, iba temblando. Sentía mucha emoción porque, de paso, déjenme compartirles que mi padre siempre quiso que yo fuera jefe de enseñanza. Y para mí era así una emoción muy grande, jugando primero con la posibilidad. Para mí ya era algo importante. Llegando a la subjefatura técnico-pedagógica, estaban sus oficinas ubicadas en la secundaria técnica 4 en Tlalnepantla. Me entrevisto con el maestro Antonio y me recibe nuevamente de una manera muy bella. Me entrevista, me pregunta cosas y cuáles eran mis expectativas. Cuando él me afirma y me dice, maestra, ¿le gustaría formar parte de este equipo de trabajo? Yo me quedé anonadada porque era como un gran premio para mí. Al aceptarlo, vinieron muchas cosas a mi mente. Al salir de ese lugar, yo brincaba de gusto porque había logrado lo que quería. Sin embargo, ¿cómo poder? Tenía escasamente 23 años. ¿Cómo poder competir, y no competir en el término de competencia, no de rivalidad, ante tanta experiencia de muchos de mis compañeros? ¿Cómo poder corresponder a ese voto de confianza que me dio el profesor Mondragón? Fue difícil, muy difícil, pero nuevamente me encuentro con un equipo que me ayuda, que me da la orientación para poder yo realizar las actividades. Y seguramente también me equivoqué en muchas cosas, pero era muy tenaz, testaruda, porque yo decía, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien, porque además el maestro Antonio Mondragón lo había apostado todo conmigo, porque me dio todas las facilidades para poderme desempeñar. Y miren nada más el compromiso que tenía, porque el maestro era una persona muy exigente, además de la gran inteligencia que tanto le caracterizaba. Yo le admiraba mucho. Entonces era un compromiso serio, fuerte, formal, pero además
déjenme decirles que en aquellos tiempos la subjefatura técnico-pedagógica y el departamento atendíamos todo el Estado de México. Yo no tenía vehículo, pero pues siempre encontraba a ver quién me apoyaba para llegar a los lugares más alejados. Y atendíamos el Valle de Toluca y el Valle de México. Imagínense ese reto. Por otro lado, el organismo rector de Educación Física lo era la Dirección Federal de Educación Física en aquellos momentos, hoy Departamento de Educación Física, que es el organismo que a mí me daba las líneas normativas para que pudiera bajarlo al Departamento de Secundarias Técnicas. Pero como siempre he creído, y desde entonces tuve esa visión del trabajo en equipo, tenía muchas carencias, tenía limitaciones, pero al formar estos cuadros de trabajo con mis compañeros maestros bajo un ambiente cordial y de camaradería, me permitieron seguir creciendo, porque aprendí de ellos. Aprendía cosas, si ustedes quieren, hasta elementales, pero con humildad con ellos. Yo les agradezco mucho. En ese momento, cómo poder organizar los encuentros deportivos escolares en las etapas iniciales, era difícil, pero con ellos esos cuadros que conformamos, lo logramos. Tan es así que seguramente en la historia de ahora el Departamento de Educación Física estarán escritos los nombres de muchos alumnos de secundarias técnicas que lograron hacer grandes cosas, dignos representantes de nuestro nivel en los encuentros deportivos escolares. Equipos altamente competitivos. Y en ese sentido, creo que se cumplió. Creo que hicimos cosas muy interesantes. Y por otro lado, cómo lograr que los maestros creyeran en mí. Cómo lograr que los maestros pudieran apoyar decididamente el trabajo, porque pues estaban todo el Estado. Sin embargo, bajo un trabajo de inclusión, siempre sumando, nunca restando, siempre sumando las competencias y los saberes de los demás. Eso, al paso del tiempo, fui teniendo la aceptación de mis compañeros. Tan es así que creo que una parte importante que vale la pena mencionar es el lograr hacer círculos de estudio por las tardes, en horario en el cual no afectaran las clases de los compañeros, en donde se fueron sumando poco a poco y nos citábamos para discutir temas de interés, para poder explotar las habilidades que cada uno teníamos. Entonces fue un espacio de trabajo entre pares muy rico. Obviamente, ante ese acercamiento también hizo crecer ese ámbito de afectos entre nosotros. Hoy por hoy yo puedo decir que tengo grandes compañeros y grandes amigos. Años después se divide ya la atención, ya no a todo el Estado de México, sino al Valle de México, y posteriormente a nivel sectorial se crean los sectores. Sin embargo, esto nunca fue una limitante para su servidora, el poder seguir compartiendo actividades, el apoyar, porque hoy por hoy tengo el orgullo de decir que 12 jefes de departamento que estuvieron desde mis inicios hasta ahora mi retirada,
siempre colaboré con ellos. A veces a petición y a veces levantando la mano, proponiendo cosas. Y siempre con el interés y con el deseo de aportar y de que pudieran generarse las actividades, no sé si de una mejor manera, pero sí con esa intencionalidad. Así es que con la creación de los sectores, decido y deciden las autoridades mi adscripción al sector escolar número 7, ubicado en la secundaria técnica número 7 Calmeca, y donde estaba como responsable y jefe del sector el profesor Pedro Flores de la Torre. Otra pieza importante en mi andar, porque él me da la oportunidad de poder conocer otros espacios, es decir, acudir a reuniones ya no solamente de los alumnos ni de los maestros, sino a participar en otros espacios con directivos. Tuve la oportunidad de asistir a muchas reuniones, algunas ocasiones como participante y otras más dirigiendo cursos o talleres, en las cuales también aprendí muchas cosas y pude también ofertar lo que yo sabía. En ese periodo, estamos hablando de 1996 aproximadamente, 2 años después, el profesor Pedro Flores de la Torre me invita y me pide que le ayude a coordinar lo referente a la asignatura de artes. Otro reto, otro espacio diferente, porque ser maestro de artes no es cualquier cosa, implica toda una formación. Y nuevamente la pregunta, ¿cómo conquistar y cómo llegar con mis compañeros de tanta experiencia y de tanto conocimiento? E igualmente les pedí un voto de confianza y les dije inicialmente que pues iba a tratar de coordinar las actividades a fin de que se pudieran cumplir los planes de trabajo. Sin embargo, vuelvo a armar cuadros de trabajo, vuelvo a armar equipos de trabajo con gente muy profesional. Y se suman a mi propuesta y aceptan que yo les dirija, aceptan el que yo participe activamente con ellos. Y esto me orilló pues a aprender otro terreno del conocimiento, las artes. Y bueno, ante la situación que prevalecía en la asignatura de artes por la falta de programas específicos y el abandono que de alguna manera se tenía en ese terreno, los maestros trabajaban con guías, trabajaban con una programación, pero no unificada. Y también me percaté de que algunos de ellos pues eran grandes artistas, pero que faltaba el terreno de la didáctica, el terreno del conocimiento del adolescente, fundamental, porque la asignatura de artes busca que los niños se acerquen a un lenguaje artístico, sí, pero a través del desarrollo de sus sentimientos, de sus emociones, que puedan ellos plasmarlo en sus propias obras, independientemente de la disciplina, ya fuese artes plásticas, música, danza. Y poco a poco, nuevamente, la conquista, el que los maestros creyeran en mí. Y ante esas necesidades de corte pedagógico que había yo detectado, se empiezan a perfilar los cursos de actualización, pero cursos de actualización de altura, con nuestros propios maestros en un inicio, y después buscando otros terrenos de conquista, como fueron encuentros con la Universidad Nacional Autónoma de México, generando cursos de actualización en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, encuentros también en la Academia de San Carlos, espacios no muy fáciles de llegar y que sin embargo
a través de las gestiones apoyadas por los propios compañeros maestros, se logró. Actividades y talleres que cada vez nos iban solicitando mayor conocimiento de una manera formal, ética, y lo logramos. Creo que fue entonces cuando logré conquistar a los maestros de artes. El reconocimiento de mis compañeros, cabe hacer mención de la labor tan grande que tuvieron los responsables de la asignatura de artes en los diferentes sectores, la maestra Judith, el profesor Arturo, la maestra Laura, el profesor Gabriel Pelayo. O sea, piezas nuevamente, compañeros, que volvemos a generar un trabajo en equipo. Por eso yo estoy muy convencida de que sí se puede, por supuesto. Y tanto así trascendió estos encuentros que los maestros fueron buscando otras opciones de actualización constante y permanente. ¿Cómo no estar satisfecha? Yo sé que seguramente hay muchas cosas que quedaron pendientes. Sin embargo, creo que está trazado o está marcado una huella y que está claro de que sí se puede. No importa las limitaciones de formación que podamos tener, siempre y cuando tengamos claro hacia dónde queremos llegar. No sé, serían muchas cosas más que pudiera compartirles. Es indudable que todo va cambiando, que los maestros de ayer no deben ser los maestros de hoy. En mis inicios estuve bajo la reforma de los 70, bajo un modelo eminentemente conductista. Tuve la oportunidad en estos 36 años de vivenciar y participar activamente por lo menos en la reforma de 1993 del programa de modernización de la educación básica. Tuve la oportunidad de participar en mesas de trabajo. Tuve la oportunidad de conocer el modelo educativo. También la oportunidad de conocer y participar en la reforma del 2006, que vino, por supuesto, a generar una forma diferente de aprender, una forma diferente de reconocer la enseñanza. En la reforma del 2011, nuevamente, encontramos cambios muy interesantes. En nuestros días está presente una reforma que también pide la participación de nosotros los maestros de una manera distinta. Cómo provocar el aprendizaje en los chicos, cómo pasar de ser y de definir lo que los niños debían de aprender hacia una propuesta distinta de construcción de aprendizajes, donde hoy, más que estar centrada la tarea educativa en la enseñanza, está centrada en el aprendizaje. Esto nos invita y tiene correlación con nuestra formación efectivamente, compañeros, porque los maestros que fuimos preparados en otros momentos, no nos cuesta trabajo cambiar y modificar nuestras prácticas educativas. Entonces yo considero que una de las cosas que tenemos que tener presente con toda claridad es reconocer la parte filosófica y epistemológica que revisten los planes y programas de estudio. Que hoy se requiere un maestro con competencias en la docencia de una manera más activa, porque todo lo que hemos aprendido en toda nuestra trayectoria nos permite y seguramente nos permitirá descubrir que hoy la postura es diferente.
cómo poder generar esos procesos cognitivos y cómo poder desarrollar esas habilidades de pensamiento. También tendríamos que incorporarnos a esa mecánica de aprendizaje, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que hacer los maestros, pero sobre todo creo que algo muy importante es la parte de los procesos de planeación, que también es fundamental. El no darnos esa oportunidad a la improvisación. Yo creo que esa chispita de improvisación se da y se genera en el propio proceso áulico. Cuando estamos ahí, cuando vemos que los chicos no logramos conquistarnos con lo que estamos haciendo. Entonces ahí justamente es cuando debemos, creo yo, considerar otras acciones, otras actividades que llamen al chico, que lo inviten a aprender, que lo inviten a reflexionar en sus propios saberes, porque nosotros los maestros tenemos muchos conocimientos y muchos saberes acumulados a lo largo de toda nuestra historia, pero que a lo mejor tenemos que revolucionarlos y ponerlos en acción. Sí se puede, por supuesto que sí se puede. Yo estoy convencida de ello. A mí me parece que el modelo educativo del 2003 genera las bases fundamentales para las siguientes reformas. Genera estas movilizaciones de poner al centro al chico, de generar espacios y ambientes verdaderamente de aprendizaje, en donde por supuesto los procesos de evaluación juegan un rol también distinto. Hoy tendríamos que estar en esta idea de evaluar lo que el niño es capaz de hacer y que hoy se maneja también con base en los estándares y en las competencias, sí, pero con un proceso muy claro de observación hacia lo que el alumno construye de una manera cotidiana y que le permite accesar a conocimientos nuevos. Entonces, la mecánica o lo que yo podría sugerir es seguirnos preparando, no darnos por vencidos, no porque haya un cambio en la forma en cómo tenemos que actuar nosotros los docentes, se nos complique. Sí podemos, y lo podemos hacer muy, muy bien. Solo basta decidirnos, solo basta querer cruzar esa línea que aparentemente se marca como una limitante y que no lo es en realidad. Compañeros, verdaderamente yo les invito a seguir trabajando, sobre todo con mucho amor, con una entrega hacia la tarea que nos invita a realizar cotidianamente en nuestros centros de trabajo. Sí se puede, maestros. Sí me gustaría agregar algo. Decirles que después de 36 años de servicio, decido retirarme. Y decido retirarme sabiendo que me faltaron hacer muchas cosas más. Sé que seguirán realizándose muchas cosas más y voy a lamentar el no estar ahí, seguir aprendiendo de todos. Sin embargo, hay cosas que me invitan a hacerlo y es la parte familiar. Y cuando evoco a la familia, se me viene a la mente algo que mi padre me enseñó toda mi vida. Y dijo, un valor fundamental en todo ser humano es la gratitud. Y en ese sentido, ¿cómo no agradecer a secundarias técnicas, a la educación, el haberme permitido lograr mi sueño de formación? Porque hoy por hoy me retiro teniendo 3 licenciaturas. Una licenciatura en educación física,
una más en educación media y una licenciatura en educación preescolar. Me retiro habiendo concluido una maestría en planeación educativa y un doctorado en educación. ¿Cómo no agradecerle a la vida? ¿Cómo no agradecerle a secundarias técnicas? Porque gracias a esa posibilidad de estar en las filas, en los diferentes ámbitos de gestión, pude lograr mi sueño. Y ante esa gratitud, decirles a todos ustedes, a mis compañeros de la Subjefatura Técnico-Pedagógica, mi reconocimiento. Aprendí tanto de ustedes. En especial, yo quiero mencionar a la maestra Rosalina García Morales, porque con su sencillez y sus conocimientos, sus saberes, permitió acrecentar los míos. A la maestra Irma Hernández, compañera de trabajo y de lucha constante. A mis compañeros de la oficina por tolerarme, porque también soy especial y a veces un tanto exigente en muchas cosas. Agradecerles su afecto principalmente, su conocimiento, su experiencia, el permitirme sentirme muy a gusto en el lugar donde yo estaba. A mis compañeros jefes de departamento, que durante 12 jefes que tuve en este trayecto, me permitieron formar parte de su equipo de trabajo y me permitieron plasmar mis ideas, plasmar mis intenciones. Al profesor Pedro Flores de la Torre, quien me dio alas para volar. A mis compañeros supervisores, a los directores, subdirectores, coordinadores, pero en especial, si ustedes me lo permiten, yo quiero agradecerle a los maestros. Quiero agradecer a los maestros que me hayan permitido conquistarlos, el que me hayan permitido ser parte de su historia y ellos de la mía. Quiero finalmente agradecer este momento, que lo voy a llevar siempre en mis recuerdos. Y yo le quiero agradecer a usted, licenciado Edmundo Ariel Izquierdo Herrera, mi jefe de departamento de secundarias técnicas, el haberme permitido estar aquí y ahora, disfrutando de la compañía de los maestros, y el haberme permitido dejar una huella. Yo creo que esto que usted está realizando es justamente lo que necesitamos todos los maestros. Yo le agradezco que reconozca mi labor, que reconozca la labor de mis compañeros, y de verdad es algo que yo por lo menos no lo había visto en otros momentos, y qué afortunada fui en esta ocasión de gozar y de tener la anuencia de usted y este gran privilegio de poder dirigirme a todos ustedes. Me voy muy complacida, me voy satisfecha, me voy tranquila, pero yo sé que seguramente en otros espacios académicos nos volveremos a ver, porque maestra siempre seré, profesora, dignamente su servidora, Irma Alicia Vera Portillo. Muchas gracias.